Bienvenidos a un viaje extraordinario a través del tiempo, donde las arenas doradas del desierto egipcio susurran secretos milenarios y las aguas del Nilo reflejan la grandeza de una de las mujeres más fascinantes de la historia. Esta noche te invitamos a cerrar los ojos y dejarte llevar por la brisa cálida del Mediterráneo, mientras exploramos la vida de una reina que conquistó corazones, forjó imperios y dejó una huella imborrable en las páginas del tiempo. Prepárate para sumergirte en un relato que te transportará a los palacios de mármol de Alejandría, donde los perfumes de mirra y sándalo danzan en el aire y donde cada susurro cuenta la historia de Cleopatra VII, la última faraona de Egipto. Antes de comenzar este fascinante recorrido por la vida de esta legendaria soberana, me gustaría pedirte un pequeño favor que significa mucho para nosotros. Si este contenido te resulta relajante y disfrutas de estas historias que te ayudan a descansar, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones nocturnas. Tu suscripción nos permite seguir creando este tipo de contenido, especialmente diseñado para acompañarte en tus momentos de descanso. También te agradecería enormemente si pudieras dejar un like en este video, ya que nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan historias tranquilas para relajarse. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre qué personajes históricos te gustaría que exploremos en futuros episodios, no dudes en escribirlo en la sección de comentarios, pues leemos cada uno de ellos con gran atención. Comparte este video con familiares y amigos que también disfruten de este tipo de contenido y no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos nuevos relatos históricos. Ahora sí, acomódate en tu lugar favorito, respira profundamente y dejemos que comience nuestra historia. En el año 69 antes de nuestra era, cuando las estrellas se alineaban sobre el delta del Nilo y los sacerdotes del templo de Isis entonaban sus cánticos vespertinos, nació en Alejandría una niña destinada a convertirse en leyenda. Los vientos del norte soplaban suavemente desde el mar Mediterráneo, trayendo consigo el aroma salado que se mezclaba con el incienso que ardía constantemente en los templos de la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo. Esa niña que lloró por primera vez mientras las antorchas iluminaban los corredores de mármol del gran palacio real, llevaba en sus venas la sangre de los Ptolomeos, una dinastía que había gobernado Egipto durante 300 años, desde que Alejandro Magno conquistara estas tierras bendecidas por los dioses. Cleopatra VII, Filopátor, pues ese sería su nombre completo, creció entre los muros de una ciudad que era el centro del conocimiento del mundo conocido. Alejandría, con su faro que se alzaba como un gigante de piedra hacia los cielos, su biblioteca que albergaba el saber de todas las civilizaciones, y sus calles por las que caminaban filósofos, matemáticos, poetas y comerciantes de tierras lejanas, sería el escenario perfecto para forjar el carácter de una futura reina. Desde muy pequeña, la niña demostró una inteligencia extraordinaria que sorprendía incluso a sus tutores más experimentados, quienes habían educado a príncipes y princesas de diversas cortes mediterráneas. Los días de su infancia transcurrían entre lecciones de retórica griega, matemáticas, filosofía y literatura, pero también aprendía los antiguos rituales egipcios que la conectaban con el pueblo que un día gobernaría. Sus maestros
Sabios venidos de Atenas y Rodas se maravillaban de cómo esta pequeña princesa podía recitar de memoria largos pasajes de Homero en griego por la mañana y por la tarde conversar fluidamente en egipcio demótico con los sirvientes del palacio, algo que ningún miembro de la familia real había hecho en generaciones. Era como si los dioses hubieran dotado a esta niña de un don especial para los idiomas, pues pronto dominó también el latín, el hebreo, el árabe y varios dialectos de las tribus nubias del sur. Cuando Cleopatra cumplió 10 años, su padre, Ptolomeo XII, conocido como Auletes, el flautista, le permitió acompañarlo a algunas de las ceremonias oficiales del reino. Era en estos momentos cuando la pequeña princesa comenzó a comprender la complejidad de gobernar un reino que se encontraba en la encrucijada entre Oriente y Occidente, entre las tradiciones milenarias del antiguo Egipto y las nuevas influencias helenísticas que habían llegado con la conquista de Alejandro. Observaba en silencio cómo su padre negociaba con los embajadores romanos, cómo mediaba en las disputas entre los sacerdotes de diferentes templos y cómo se las ingeniaba para mantener la paz en un reino donde convivían egipcios nativos, griegos, judíos y ciudadanos de medio centenar de nacionalidades diferentes. Los atardeceres en Alejandría eran especialmente hermosos durante esos años de la infancia de Cleopatra. Desde las terrazas del Palacio Real, la joven princesa podía contemplar cómo el sol se hundía lentamente en las aguas del Mediterráneo, tiñendo de oro y púrpura las velas de los barcos mercantes que llegaban cargados de especias de la India, sedas de China y maderas preciosas de las costas africanas. Era en esos momentos de tranquilidad cuando su mente inquieta imaginaba el futuro, cuando soñaba con las responsabilidades que algún día recaerían sobre sus hombros, y cuando comenzaba a forjar los ideales que la acompañarían durante toda su vida. La educación de una princesa tolemaica era rigurosa y abarcaba todos los aspectos necesarios para gobernar un reino tan diverso como Egipto. Por las mañanas, después de los rituales de purificación que precedían al amanecer, Cleopatra estudiaba con Demetrio de Falero, un filósofo peripatético que le enseñaba los principios de la lógica aristotélica y los fundamentos de la oratoria. Las lecciones se desarrollaban en los jardines del palacio, bajo la sombra de palmeras centenarias, mientras el murmullo de las fuentes de mármol creaba una atmósfera propicia para la concentración y el aprendizaje. Demetrio, un hombre ya entrado en años, pero de mente aguda, como una espada bien afilada, había servido como tutor de varios miembros de la realeza, pero nunca había encontrado una estudiante tan receptiva y brillante como la joven Cleopatra. Las tardes estaban reservadas para las lecciones de historia y geografía con Apolodoro de Sicilia, un erudito que había viajado por todo el mundo mediterráneo y conocía como la palma de su mano cada puerto, cada ciudad, cada ruta comercial que conectaba los confines del imperio conocido. Sentados en la gran sala de mapas del palacio, donde las paredes estaban cubiertas con representaciones detalladas de todos los territorios, desde Hispania hasta la India, Cleopatra aprendía sobre las costumbres de los pueblos vecinos, las rutas que seguían las caravanas de especias y los delicados equilibrios políticos que mantenían la paz entre las diferentes potencias de la época. Apolodoro, con su barba gris, cuidadosamente peinada, y sus ojos que brillaban con la sabiduría de quien ha visto mucho mundo,
Relataba sus experiencias con tal viveza que la joven princesa podía casi sentir la arena del desierto sirio entre sus dedos o escuchar el rumor de los mercados de Babilonia. Durante estos años formativos, Cleopatra también recibía instrucción en las artes que se consideraban esenciales para una mujer de su rango. Aprendía a tocar la lira de 7 cuerdas, instrumento sagrado dedicado a Apolo, y su voz melodiosa pronto se hizo famosa en los círculos cortesanos cuando interpretaba los himnos antiguos en honor a los dioses. Los músicos del palacio, venidos de todas las regiones del Mediterráneo, se maravillaban de cómo esta princesa tan joven podía captar las sutilezas de diferentes estilos musicales, desde las escalas dóricas de Grecia hasta los ritmos hipnóticos de Nubia. Las noches de luna llena, cuando la luz plateada se derramaba sobre los jardines del palacio como miel líquida, Cleopatra solía practicar sus melodías en una terraza que daba al mar, y los pescadores que regresaban de sus jornadas nocturnas aseguraban poder escuchar aquella voz angelical que parecía mezclarse con el susurro de las olas. La danza era otra de las disciplinas en las que destacaba la futura reina. Bajo la tutela de Roxana de Pérgamo, una antigua bailarina de los templos de Afrodita que había llegado a Alejandría, siguiendo a un comerciante fenicio del que se había enamorado perdidamente, Cleopatra aprendió los movimientos rituales que conectaban el cuerpo humano con los ritmos celestiales. Cada gesto tenía un significado, cada paso contaba una historia, cada posición de las manos invocaba la protección de una deidad diferente. Roxana, con sus cabellos rubios recogidos en intrincadas trenzas, adornadas con pequeñas campanillas de plata, enseñaba a su pupila que la danza no era solo un entretenimiento, sino una forma de comunicación directa con lo divino, un lenguaje que trascendía las barreras del idioma y llegaba directamente al alma de quienes la contemplaban. Los conocimientos de medicina y astronomía también formaban parte del currículo de la princesa. Todas las mañanas, antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo oscuro, como diamantes incrustados en terciopelo negro, Cleopatra subía a la torre más alta del palacio, acompañada de Sosígenes de Alejandría, el astrónomo real, que había perfeccionado el calendario que César adoptaría años más tarde. Allí, rodeados de astrolabios, esferas armilares y tablillas cubiertas de cálculos matemáticos, maestro y alumna observaban el lento desplazamiento de los planetas, predecían los eclipses y estudiaban cómo los movimientos celestiales influían en los asuntos terrenales. Sosígenes, un hombre meticuloso que había dedicado su vida entera al estudio del cosmos, se sorprendía constantemente de la facilidad con que Cleopatra asimilaba conceptos que a otros estudiantes les tomaba años dominar. En las tardes calurosas del verano alejandrino, cuando el aire se volvía denso y pegajoso como miel tibia, las lecciones se trasladaban a las bibliotecas subterráneas del palacio, donde la temperatura se mantenía fresca gracias a un ingenioso sistema de canales que traía agua helada desde cisternas profundas. Era en estos refugios del calor donde Cleopatra se sumergía en los textos médicos de Hipócrates, aprendía sobre las propiedades curativas de las plantas del delta del Nilo y estudiaba los tratados de anatomía que habían sido copiados meticulosamente por generaciones de escribas. Su maestro en estas materias era Erasístratos de Ceos, un médico que había servido en los ejércitos de varios reyes
y conocía tanto las heridas de guerra como las enfermedades que aquejaban a los campesinos en tiempos de paz. Pero tal vez las lecciones más importantes que recibía la joven Cleopatra eran aquellas que no aparecían en ningún programa de estudios formal. Durante los paseos vespertinos por los jardines del palacio, su padre Ptolomeo XII le hablaba sobre el arte de gobernar, sobre la necesidad de equilibrar las diferentes fuerzas que pugnaban por el poder en Egipto, sobre la importancia de mantener buenas relaciones con Roma sin sacrificar la independencia del reino. Estos momentos íntimos, entre padre e hija, mientras caminaban entre rosales que perfumaban el aire con su fragancia embriagadora, eran verdaderas masterclasses de política práctica que ningún libro podría haber proporcionado. Ptolomeo II, conocido por sus súbditos como auletes debido a su habilidad para tocar la flauta, era un hombre complejo que había aprendido a navegar en las traicioneras aguas de la política mediterránea. Había visto cómo otros reinos habían perdido su independencia al desafiar abiertamente a Roma, pero también había sido testigo de cómo la sumisión excesiva podía provocar el descontento de su propio pueblo. Durante esos paseos crepusculares, le explicaba a su hija cómo cada decisión política era como una jugada en una partida de petella, el juego de estrategia favorito de los griegos, donde cada movimiento debía calcularse cuidadosamente, considerando no solo la situación presente, sino también todas las posibles respuestas del adversario. La relación entre Cleopatra y su padre se fortaleció especialmente durante los años en que el rey tuvo que exiliarse temporalmente de Egipto debido a las revueltas populares que estallaron en Alejandría. Durante esos meses difíciles, cuando la legitimidad de la dinastía tolemaica parecía tambalearse como un barco en medio de una tormenta, la joven princesa acompañó a Ptolomeo XII en su viaje a Roma, donde buscaba el apoyo de Pompeyo para recuperar su trono. Fue durante esta estancia en la capital del mundo que Cleopatra tuvo su primer contacto directo con el poder romano, observando de cerca cómo funcionaba el Senado, cómo se negociaban las alianzas y cómo los generales romanos manejaban sus legiones como si fueran piezas en un tablero de juego gigantesco. Las calles de Roma, con sus edificios de ladrillo rojo que se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales, sus mercados bulliciosos, donde se podía escuchar una docena de idiomas diferentes en una sola esquina, y sus templos dedicados a dioses, que los egipcios conocían con otros nombres, causaron una profunda impresión en la mente de la joven Cleopatra. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo contemplar el corazón del imperio que dominaba el mundo mediterráneo, ver de cerca a los hombres que decidían el destino de reyes y reinos con un simple gesto de su mano. Durante las largas horas que pasaba en las salas de espera del palacio de Pompeyo, mientras su padre negociaba los términos de su restauración, Cleopatra observaba y aprendía, grabando en su memoria cada detalle que algún día podría resultarle útil. El regreso a Egipto, escoltados por las legiones romanas que habrían de restaurar a Ptolomeo XII en su trono, fue un momento agridulce para la familia real. Por un lado, significaba el fin del exilio y la recuperación del poder, pero por otro lado dejaba muy claro que la independencia de Egipto era ahora más frágil que nunca. Cleopatra, que ya había cumplido 15 años y se había convertido en una joven hermosa y culta, comprendía perfectamente las implicaciones de esta nueva situación.
Egipto seguía siendo formalmente independiente, pero en la práctica se había convertido en un protectorado romano, una realidad que pesaría sobre todas las decisiones futuras como una sombra alargada. Los años que siguieron al regreso del exilio fueron tiempos de relativa tranquilidad en el reino de Egipto, pero también de preparación intensa para Cleopatra, quien se acercaba cada vez más al momento en que tendría que asumir las responsabilidades del poder. Su padre, consciente de que la muerte podía llegar en cualquier momento y de que la estabilidad del reino dependía de una transición ordenada, comenzó a involucrarla más directamente en los asuntos de gobierno. Las mañanas ahora incluían sesiones en el Consejo Real, donde la joven princesa se sentaba en silencio junto al trono dorado de Ptolomeo XII, observando cómo se tomaban las decisiones que afectaban a millones de súbditos, desde los campesinos que trabajaban en los campos de papiro del delta hasta los comerciantes que manejaban las rutas comerciales que conectaban África con Asia. Durante estas sesiones, Cleopatra aprendió que gobernar Egipto era mucho más complejo de lo que parecía desde el exterior. El reino no era una entidad homogénea, sino un mosaico de culturas, religiones y tradiciones que habían coexistido durante siglos bajo el paraguas protector de la dinastía ptolemaica. En el norte, los ciudadanos de origen griego de Alejandría mantenían sus costumbres helénicas y hablaban la lengua de Homero, mientras que en el sur, los nubios conservaban sus rituales ancestrales y adoraban a dioses con cabeza de animal que los griegos encontraban extraños, pero respetaban por tradición. En el centro, a lo largo del valle del Nilo, los egipcios nativos continuaban con las prácticas agrícolas que habían perfeccionado sus antepasados durante milenios, siguiendo el ritmo eterno de las crecidas del río sagrado. La economía del reino dependía fundamentalmente de la agricultura, pero también del comercio marítimo que convertía a Alejandría en el puerto más importante del Mediterráneo oriental. Cada año, cuando las aguas del Nilo comenzaban a subir, anunciando la llegada de la inundación anual, los administradores reales recorrían todo el país para evaluar las cosechas esperadas, calcular los impuestos que se podrían recaudar y planificar la distribución de granos que mantendría alimentada a la población durante todo el año. Cleopatra acompañaba a veces a estos funcionarios en sus viajes por el interior del país, y fue durante estas expediciones que tuvo su primer contacto directo con el pueblo egipcio, esa masa de campesinos, artesanos y comerciantes que constituían la base real del poder tolemaico. Las primeras veces que la princesa salió del palacio para visitar las aldeas del delta fueron experiencias reveladoras que marcarían profundamente su visión del mundo. Viajando en una barca dorada que se deslizaba silenciosamente por los canales entre los campos de loto, acompañada por una pequeña escolta de guardias macedonios y funcionarios de la corte, Cleopatra pudo observar de cerca la vida cotidiana de sus futuros súbditos. Los campesinos que trabajaban en los campos se detenían en sus labores para saludar el paso de la embarcación real, y sus rostros curtidos por el sol y el trabajo duro mostraban una mezcla de respeto y curiosidad hacia esta joven que algún día sería su reina. En las aldeas, los ancianos del lugar la recibían con ceremoniosas reverencias, ofreciéndole los mejores frutos de sus huertos y contándole historias sobre las antiguas tradiciones que habían pasado de generación en generación desde tiempos inmemorables.
Era fascinante para Cleopatra escuchar estos relatos que se remontaban a la época de los faraones, mucho antes de que Alejandro Magno llegara a Egipto, historias sobre dioses que caminaban entre los hombres, sobre reyes que construían pirámides para alcanzar la eternidad, y sobre la sabiduría ancestral que se ocultaba en los jeroglíficos grabados en los templos más antiguos del país. Uno de los momentos más memorables de estos viajes ocurrió durante una visita a Memphis, la antigua capital del reino, donde se alzaba todavía el gran templo de Ptah, dios de los artesanos y creador del universo, según las creencias egipcias más antiguas. El sumo sacerdote del templo, un hombre venerable llamado Khaemwaset, que había servido en ese cargo durante más de 40 años, recibió a la princesa con todos los honores debidos a su rango, pero también le habló con la franqueza que solo la edad y la experiencia pueden proporcionar. Le explicó que los egipcios nativos respetaban a la dinastía tolemaica porque había sabido mantener las tradiciones ancestrales, pero también le advirtió que ese respeto podría desvanecerse si los gobernantes se alejaban demasiado de las costumbres que el pueblo consideraba sagradas. Las conversaciones con Caem Waset se prolongaron durante varios días, mientras Cleopatra exploraba los patios del templo, admiraba las estatuas colosales que representaban a faraones de épocas remotas y aprendía sobre los rituales que conectaban al pueblo egipcio con sus dioses. El anciano sacerdote le enseñó que gobernar Egipto no consistía solamente en administrar recursos y mantener el orden público, sino también en servir como intermediaria entre el mundo terrenal y el divino, un papel que los faraones habían desempeñado durante más de 3000 años. Era una responsabilidad inmensa que requería no solo inteligencia y habilidad política, sino también una comprensión profunda de las fuerzas espirituales que movían el corazón del pueblo egipcio. Durante estas lecciones prácticas de gobierno, Cleopatra también tuvo la oportunidad de conocer de cerca los desafíos económicos que enfrentaba el reino. Egipto era indudablemente el país más rico del Mediterráneo oriental, gracias a la fertilidad de sus tierras y a su posición privilegiada en las rutas comerciales que conectaban Europa, Asia y África. Pero esa riqueza venía acompañada de responsabilidades enormes. El reino tenía que mantener un ejército lo suficientemente fuerte como para defender sus fronteras, una armada capaz de proteger las rutas comerciales marítimas y una administración eficiente que pudiera gobernar un territorio que se extendía desde las cataratas del Nilo hasta las costas del Mediterráneo. Los gastos del Estado eran enormes y Cleopatra aprendió que equilibrar el presupuesto real requería una combinación delicada de diplomacia, comercio y administración eficiente. Los ingresos procedían principalmente de los impuestos sobre las cosechas, los aranceles cobrados en los puertos comerciales y los tributos que pagaban las ciudades y regiones más prósperas del reino. Pero también había gastos inevitables, el mantenimiento de los templos, que empleaban a miles de sacerdotes y funcionarios, los subsidios para el trigo, que mantenía alimentada a la población de Alejandría, y los costosos regalos diplomáticos que había que enviar a Roma para mantener buenas relaciones con el poder dominante del Mediterráneo. Uno de los aspectos más fascinantes de la educación práctica de Cleopatra fue su introducción al mundo de la diplomacia internacional. Egipto
Mantenía embajadas permanentes en todas las cortes importantes del mundo mediterráneo, desde Roma hasta Antioquía, desde Atenas hasta Cartago, y el Palacio Real de Alejandría recibía constantemente a embajadores, comerciantes y viajeros que traían noticias de tierras lejanas. La joven princesa aprendió a descifrar los códigos sutiles de la diplomacia, a interpretar lo que los embajadores realmente querían decir detrás de sus palabras cuidadosamente elegidas, y a entender cómo cada cambio político en una región distante podía tener repercusiones en los intereses egipcios. Las cenas diplomáticas en el Palacio Real eran verdaderas masterclasses de política internacional. Sentada junto a su padre en el gran comedor de mármol, mientras los sirvientes servían delicias culinarias de todo el Mediterráneo en platos de oro y plata, Cleopatra observaba cómo Ptolomeo XII manejaba las conversaciones con embajadores romanos, comerciantes fenicios, filósofos griegos y príncipes de reinos vecinos. Cada gesto tenía un significado, cada brindis enviaba un mensaje, cada regalo intercambiado sellaba una alianza o sugería una posible ruptura. Era un juego complejo, donde las reglas no estaban escritas en ningún manual, sino que había que aprenderlas a través de la experiencia y la observación cuidadosa. A medida que Cleopatra se acercaba a los 18 años, su padre comenzó a delegar en ella responsabilidades cada vez mayores. Ya no era solamente una observadora silenciosa en las reuniones del Consejo Real, sino que participaba activamente en las discusiones, aportaba su perspectiva sobre los problemas del reino y ocasionalmente representaba a la corona en ceremonias oficiales cuando Ptolomeo XII no podía asistir personalmente. Estos primeros ejercicios de poder fueron cruciales para desarrollar su confianza y su autoridad, cualidades que pronto necesitaría en abundancia. El momento decisivo llegó cuando Cleopatra cumplió 18 años y su padre decidió que había llegado el tiempo de nombrarla oficialmente como corregente del reino. La ceremonia de coronación se celebró en el gran templo de Ptah, en Memphis, siguiendo las tradiciones milenarias que conectaban a los nuevos soberanos con la línea ininterrumpida de faraones que habían gobernado Egipto desde el amanecer de la civilización. Era un día de primavera, cuando los vientos del norte traían el aroma fresco del Mediterráneo mezclado con el perfume de las flores de loto que florecían en los estanques sagrados del templo. Cleopatra, vestida con las túnicas ceremoniales de lino más fino, adornada con las joyas que habían pertenecido a las reinas de dinastías anteriores, caminó lentamente por el pasillo central del templo mientras los sacerdotes entonaban cánticos en el idioma sagrado que había resonado en esos mismos muros durante 3 milenios. La ceremonia duró desde el amanecer hasta el atardecer, con rituales complejos que simbolizaban la unión entre la nueva reina y las fuerzas divinas que protegían Egipto. Caemuaset, el anciano sumo sacerdote que había sido su maestro en los misterios de la religión egipcia, colocó sobre su cabeza la corona doble que representaba la unión del Alto y Bajo Egipto, mientras los tambores resonaban como el latido del corazón de la tierra misma. En ese momento solemne, cuando los rayos del sol poniente se filtraban a través de las columnas del templo, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo de piedra pulida, Cleopatra sintió el peso de la historia
depositándose sobre sus hombros como un manto invisible pero real. Los primeros años de su reinado conjunto con su padre fueron relativamente tranquilos, un periodo de aprendizaje y consolidación durante el cual la joven reina pudo aplicar todas las lecciones que había recibido durante su larga preparación. Estableció su propia red de informantes y consejeros, mantuvo correspondencia regular con las cortes extranjeras y comenzó a desarrollar su propio estilo de gobierno que combinaba la sabiduría tradicional egipcia con la sofisticación política que había aprendido durante su estancia en Roma. Sus súbditos pronto se dieron cuenta de que tenían una reina excepcional, una mujer que podía conversar con igual facilidad con un campesino del Delta, en egipcio demótico, y con un embajador romano en latín perfecto. Pero la tranquilidad no duraría mucho tiempo. Cuando Cleopatra tenía 21 años, su padre murió repentinamente durante una ceremonia religiosa en el templo de Serapis, en Alejandría. La noticia de la muerte del rey se extendió por todo el reino como un incendio en un campo de trigo seco, y inmediatamente comenzaron las maniobras políticas que habían acompañado todas las transiciones dinásticas en la historia de los Ptolomeos. Según las tradiciones de la familia real, Cleopatra tendría que casarse con su hermano menor, Ptolomeo Teso, que entonces tenía apenas 12 años, y gobernar junto con él como corregentes hasta que alcanzara la mayoría de edad. La boda entre los hermanos se celebró en el Palacio Real de Alejandría con toda la pompa que requería la ocasión, pero todos los presentes sabían que se trataba de una unión puramente política, diseñada para mantener la pureza de la sangre tolemaica y evitar disputas sucesorias que podrían debilitar el reino. Cleopatra, que ya había demostrado su capacidad como gobernante durante los años de corregencia con su padre, asumió de facto el control total del gobierno, mientras que su joven esposo hermano se limitaba a participar en las ceremonias oficiales y a recibir la educación que algún día le permitiría compartir realmente las responsabilidades del poder. Durante estos primeros años de reinado independiente, Cleopatra demostró que había heredado no solo el trono de sus antepasados, sino también su habilidad para navegar en las complejas aguas de la política mediterránea. Roma estaba entonces dividida por las guerras civiles entre Julio César y Pompeyo, una situación que presentaba tanto oportunidades como peligros para Egipto. Cleopatra comprendió que su reino tendría que elegir un bando en este conflicto y que esa elección determinaría el futuro de la dinastía tolemaica y quizás la supervivencia misma de la independencia egipcia. Las noches en el Palacio Real se volvieron largas y pensativas durante este periodo crucial. Cleopatra pasaba horas en su estudio privado, una habitación circular en lo alto de una torre que daba al puerto de Alejandría, analizando los informes que llegaban de Roma, estudiando mapas de las campañas militares que se desarrollaban en diferentes partes del Mediterráneo y consultando con sus consejeros más cercanos sobre las decisiones que podrían cambiar el curso de la historia. Desde las ventanas de su refugio podía ver las luces de los barcos mercantes que seguían llegando al puerto como si nada hubiera cambiado, pero ella sabía que el mundo estaba transformándose a una velocidad vertiginosa y que solo los más astutos y audaces lograrían sobrevivir
a la tormenta que se avecinaba. La decisión más difícil llegó cuando Pompeyo, derrotado por César en la batalla de Farsalia, buscó refugio en Egipto, esperando encontrar la ayuda que había brindado años atrás a Ptolomeo XII. Los consejeros de Cleopatra estaban divididos. Algunos argumentaban que Egipto debía honrar sus deudas de gratitud con Pompeyo, mientras otros sostenían que ayudar al perdedor solo traería la ira de César sobre el reino. La joven reina se enfrentaba a su primera gran crisis internacional, una decisión que definiría no solo su reinado, sino posiblemente el destino de su pueblo. Después de días de deliberaciones en el Consejo Real, de consultas con los oráculos, de los templos más importantes del reino, y de largas noches sin dormir, pensando en todas las posibles consecuencias de cada curso de acción, Cleopatra tomó una decisión que sorprendió a muchos por su pragmatismo despiadado. Ordenó que Pompeyo fuera asesinado en cuanto pusiera pie en territorio egipcio, un acto que eliminaría el dilema político de una forma brutal, pero efectiva. Cuando César llegó a Alejandría poco después y se le presentó la cabeza de su antiguo rival, su reacción inicial fue de horror y disgusto, pero pronto comprendió que la joven reina había demostrado una sofisticación política que pocos gobernantes de su edad poseían. El encuentro entre Cleopatra y César marca el comienzo de una nueva era en la historia de Egipto, pero también representa la culminación de todos los años de preparación y aprendizaje que habían moldeado el carácter de la última faraona. En esa mujer de 21 años que se presentó ante el conquistador romano envuelta en una alfombra para evitar a sus enemigos, en el palacio se concentraban siglos de sabiduría ptolemaica, la herencia cultural de la Gran Alejandría y la determinación férrea de preservar la independencia de su reino en un mundo que cambiaba constantemente. Las conversaciones entre la reina y el general romano se prolongaron durante semanas, mientras las antorchas ardían hasta altas horas de la madrugada en los salones del palacio y los sirvientes servían vinos de las mejores cosechas del delta. Hablaban de filosofía y política, de historia y estrategia militar, descubriendo que compartían una pasión por el conocimiento y una ambición ilimitada que los convertía en aliados naturales. César, acostumbrado a tratar con políticos romanos cuya educación se limitaba a la retórica y las leyes, se encontró fascinado por esta mujer que podía citar a Aristóteles en griego, discutir astronomía con la precisión de un erudito alejandrino y al mismo tiempo demostrar un instinto político tan afilado como el de cualquier senador experimentado. Así, en las cálidas noches de Alejandría, mientras las estrellas se reflejaban en las aguas tranquilas del puerto y los perfumes de los jardines reales se mezclaban con la brisa marina, se forjó una alianza que cambiaría el curso de la historia del mundo mediterráneo. Cleopatra había completado su transformación de princesa estudiosa a reina consumada, lista para enfrentar los desafíos que el destino había preparado para ella en los años venideros.